Buenos días, mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy médico ginecólogo, soy especialista en medicina de la reproducción y hago parte del equipo médico de Reprotec, Centro de Fertilidad. Buenos días para todos ustedes, es un gusto estar en este webinar para conversar un poco sobre un tema muy interesante y es el impacto que tiene la endometriosis y los tratamientos que podemos ofrecer para estas parejas que tienen dificultades para lograr un embarazo. En este webinar quiero revisar 6 puntos importantes y son básicamente un estudio básico de cómo aproximamos nosotros una pareja infértil. La endometriosis tiene diferentes estadios y quisiéramos hablar de sus diferentes estadios, el impacto que tiene la cirugía y la polémica que existe alrededor hoy en día, y los tratamientos que podemos ofrecerle a las parejas, como son la inseminación intrauterina, la fertilización in vitro y algunas recomendaciones generales para este tipo de pacientes. Lo primero que tenemos que entender es que la endometriosis es una enfermedad que acompaña a la paciente femenina en todo su recorrido de la vida. Muy probablemente desde que es un neonato ya tiene una codificación especial para desarrollar una endometriosis y es cuando comienza su adolescencia, donde los primeros síntomas, como esas menstruaciones muy dolorosas y muy molestas, empiezan a dar las primeras señales. Usualmente esa paciente es manejada médicamente y pasa desapercibida en su preocupación, en su percepción de una endometriosis, hasta que llega a ser una mujer joven, la cual hoy en día en la mayoría de los casos quiere aplazar su fertilidad, y llegamos a una paciente cuando ya está como en el declinar o en el final de su vida reproductiva, cuando empieza a cuestionarse su limitación para conseguir un embarazo. En esa ventana del tiempo es cuando nosotros los médicos de reproducción actuamos. O sea, la mayoría de nuestras pacientes van a estar entre los 30 o 35 y 40 años, que es cuando las mujeres desean conseguir un embarazo. Es interesante el comportamiento de la endometriosis después de la maternidad, después de que consiguen sus embarazos. Incluso la endometriosis acompaña a la paciente hasta la menopausia, donde vuelve como a declinar, pues sabemos que es una enfermedad que depende de las hormonas. Entonces tenemos que pensar, los médicos de la reproducción, estamos encargados de ver a la paciente en esa ventana de la vida, como entre los 35 y los 40. Pero es un deber de todos los médicos, desde los pediatras, los ginecólogos generales, los ginecólogos que atienden maternidad o menopausia, de tener la endometriosis en el radar, como una condición médica muy frecuente. Esta gráfica me gusta siempre mostrársela a mis pacientes, porque es una gráfica que nos ilustra cómo la capacidad reproductiva de las mujeres empieza a declinar muy rápidamente después de los 35 años. Y declina por dos variables. Una variable porque son menos frecuentes los embarazos. Y segundo, porque son más comunes los abortos. Estas dos curvas que van en direcciones opuestas se traducen en que el resultado final para conseguir un embarazo entre los 35 y los 40 es limitado. Pensemos un poco qué es la endometriosis. Entonces, la endometriosis es una enfermedad, ya mis colegas les han dado algunas ilustraciones de cómo se producen, pero esencialmente es una enfermedad dependiente de las hormonas femeninas. Es una enfermedad estrogénica. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, hacen crecer o proliferar esta enfermedad. Es una enfermedad crónica, porque ya vimos que se comporta durante toda la historia de la vida y tiene claramente una respuesta inflamatoria. O sea, la pelvis de la paciente es una verdadera área inflamada. Yo siempre los ilustro como si fuera un pequeño incendio en la pelvis. Por eso duele tanto, por eso hay tantas molestias. Claramente afecta a la población en la edad en que se quieren reproducir. Y tiene muchas maneras de presentarse. En la mayoría de los casos, algunas se sobreponen con otras. Una forma muy común de ver la endometriosis es como un cuadro de dolor pélvico. La paciente se queja de menstruaciones dolorosas, dolor al tener relaciones sexuales o al hacer deposición o tener la vejiga llena. Otro grupo de pacientes aparecen porque en una ecografía encuentran una masa en el anexo, en el ovario, que tiene apariencia de endometriosis. Y un tercer grupo es el grupo de pacientes que dicen, no hemos podido conseguir un embarazo y tengo estos síntomas. Posiblemente se pueden encajar los tres síntomas para entender el origen y la causa de esta enfermedad. La infertilidad es una enfermedad, la endometriosis es una enfermedad muy frecuente. La prevalencia en la población general es entre el 5 y el 10%. O sea, una de cada 10 mujeres posiblemente caminando por la calle tiene endometriosis.
Y pacientes incluso fértiles que desean una ligadura de trompas y van a cirugía tienen en un 15% endometriosis, o sea, es una enfermedad que puede pasar muy desapercibida. Se acompaña de dolor pélvico en una gran mayoría. Y lo más importante, la mitad de las pacientes que consultan por infertilidad tienen endometriosis. O sea, siempre que tenemos una paciente con una dificultad para conseguir un embarazo, tenemos que tener la enfermedad de endometriosis dentro de nuestra mente. Los tratamientos médicos y quirúrgicos son eficientes, pero claramente tienen una altísima recurrencia. O sea, la enfermedad aparece en el corto plazo. Después de operar a una paciente muy bien operada, 2 de cada 10 pacientes vuelven a tener la misma enfermedad y la mitad a los 5 años. Lo más interesante de esto es que la paciente que estamos estudiando es una paciente diferente. La paciente infértil es una paciente que tiene que tener estas consideraciones. Yo siempre hablo de la paciente infértil con estas 3 piezas. La más importante, la pongo en el vértice superior, es la edad de la mujer. Es la pregunta más importante para una pareja que consulta por infertilidad. La segunda, el tiempo de evolución. Una pareja que lleva un tiempo corto o largo buscando un embarazo es un escenario totalmente diferente. Y por último, vamos a tratar de llegar a un diagnóstico. Un diagnóstico etiológico nos va a permitir saber dónde está el origen, pero posiblemente dónde o por dónde lo debemos atender. Y esta curva también es muy interesante para todas las pacientes, y es entender que en medicina de la reproducción los resultados los vemos fundados en este número que se llama una tasa acumulada de embarazo. Quiere decir que la probabilidad de un embarazo en un mes en una pareja sana es del 23%. En 2 meses es como del 50%. Y después de 12 meses, si una pareja no ha conseguido un embarazo, es casi el 100%. O sea, usualmente nosotros diagnosticamos a un paciente que es infértil porque lleva un tiempo largo ensayando de quedar embarazado, sin resultado. Y ahí aparece una gran pregunta, y es, ¿qué tanto impacta la endometriosis en esta situación? Sabemos que la mitad de las pacientes tienen la enfermedad. Esta es una imagen muy compleja, pero que nos trata de ilustrar cómo un grupo de pacientes tienen estados muy incipientes o muy iniciales de endometriosis, con unos pequeños punticos en la pelvis, pero con una gran respuesta inflamatoria. Otros pacientes tienen un cuadro muy severo, con muchas cicatrices y muchas adherencias que alteran totalmente la anatomía y la capacidad de lograr la unión de un óvulo y un esperma por esa pelvis tan comprometida. Y todos son escenarios similares. Esta foto, aunque es un poco impresionante, nos señala lo que se ve en la endometriosis cuando uno hace una laparoscopia y conoce la pelvis de una paciente por dentro. Se ven como estas cicatrices de un material negruzco como el contenido de la menstruación, que fue lo que les contaron nuestros colegas de cómo se producía la enfermedad. Y aquí viene la primera pregunta y es la más difícil, y es, la única manera de saber qué tanta endometriosis tenemos es llevando a un paciente a cirugía. Y la cirugía es una intervención que se llama laparoscopia. La laparoscopia nos permite pasar un lente por el ombligo y conocer la pelvis por dentro. De todas maneras, es una cirugía. Y lo que es contradictorio y confuso es que si hacemos este experimento que describo en la imagen de la mano derecha, un grupo de cirujanos hizo una laparoscopia y nunca operó al paciente. Se llamaba una laparoscopia diagnóstica. Y vemos que ese grupo de pacientes, solamente con mirarlas, también conseguían un embarazo. Y otro grupo hizo una cirugía y vimos como hubo una diferencia menor entre los que simplemente miraban y los que operaban. Y eso nos llevó a un número que se llamaba el NNT, número necesario a tratar. Quiere decir que para conseguir un embarazo deberíamos operar a 7 pacientes, lo que concluye que la cirugía de la laparoscopia para corregir la endometriosis tiene un resultado muy marginal, muy pequeño, y el beneficio para el paciente es sutil. Posiblemente vamos a tener un diagnóstico muy preciso y vamos a ver que la paciente tiene una endometriosis y vamos a poder definir si la endometriosis era un estado inicial o un estado avanzado. Pero posiblemente no íbamos a poder ofrecer al paciente una probabilidad real de embarazo. Si miran esta curva, 30% de las pacientes consiguieron un embarazo, pero después de esperar 3 años. La mayoría de nuestros pacientes no tienen ese tiempo para esperar para conseguir un embarazo y deben recibir una intervención antes. Tratando de mejorar eso, de optimizar eso, se han descrito gran cantidad de indicadores. Este, por ejemplo, se llama el índice de fertilidad de la endometriosis.
y es el resultado de la descripción de lo que uno encuentra en la laparoscopia. Y con eso se van a puntear un poco de pacientes. Y eso nos permite ver como un grupo de pacientes en la curva de abajo tiene una probabilidad de embarazo como del 80% cuando la enfermedad era muy sutil, o casi de cero cuando la enfermedad era muy avanzada. Y eso nos dio para pensar que la cirugía nos ayudaba a definir muy claramente cuál era la situación de cada paciente de endometriosis y qué tratamiento deberíamos seguir. Pero con el tiempo empezamos a ver que el beneficio de la cirugía siempre ha sido marginal, que la paciente que se beneficia de cirugía debe ser una paciente muy joven con una enfermedad inicial muy sutil, y eso se compara o se equipara con una condición que llamamos infertilidad de origen inexplicado, que es donde no encontramos una causa. Y esa paciente que no tiene una causa en su infertilidad, simplemente avanzamos hacia ofrecer un tratamiento. Los pacientes que tienen estados más avanzados de endometriosis, como el estado 3 y el estado 4, requieren definitivamente un tratamiento de in vitro para conseguir un embarazo. Y los pacientes que tienen una masa en el ovario, que se llama un endometrioma, usualmente se igualan o se homologan a los estados 3 y 4 de endometriosis, o sea, son estados avanzados de enfermedad. Y ellos también requieren una fertilización in vitro. La siguiente pregunta sería, ¿qué tanto nos ayudan las intervenciones no tan invasivas? A todos nos gusta la medicina no invasiva. Y la inseminación intrauterina se convertiría en una herramienta no invasiva con un menor impacto para el paciente, con unos costos mucho más razonables. Pero realmente los estudios que existen dirigidos a la inseminación como una herramienta para conseguir un embarazo en estados de endometriosis incipientes o iniciales no son muy robustos. Lo que sí son muy robustos son los resultados que tenemos en el largo plazo. Vemos como la posibilidad de conseguir un embarazo en las pacientes que tienen un estado 1 o 2 de endometriosis no superan el 20 o 25% después de 6 meses de tratamiento. Entonces, esas pacientes a las cuales les tenemos que intentar muchos eventos de inseminación para tratar de ofrecer un resultado acumulado, no nos dan más del 25% después de 6 meses, lo que lo convierte en algo muy poco eficiente. Entonces, la inseminación intrauterina, nosotros tenemos que explicar a los pacientes, sí ayuda a algunos pacientes con endometriosis en estados iniciales, pero requiere, primero, una laparoscopia para definir que la paciente tiene un estado inicial, y segundo, tenemos que enfrentarnos a que las tasas de éxito van a ser muy modestas. Modestas es que en la primera ronda podemos tener un 10 o un 11% de tasa de embarazo, en la segunda un 15% y en la tercera un 17% y así hasta llegar a un 25%. Lo que se traduce en un gran trabajo, un gran desgaste de parte del paciente y del equipo médico. Estas son unas imágenes que comparan los resultados que tenemos cuando hacemos inseminación en pacientes o con endometriosis, estados leves, o con infertilidad de causa desconocida. Y vemos cómo los números y las tasas de embarazo, los números fluctúan entre 9, 16, 7, 13%. O sea, nunca tenemos unos resultados numéricos contundentes con los cuales podamos ofrecer que el tratamiento de la endometriosis se puede fundar en una inseminación intrauterina. Y aparece el siguiente actor, que se llama la fertilización in vitro. La fertilización in vitro o el bebé probeta es posiblemente el tratamiento de elección para una paciente con endometriosis. Por varias razones. La primera, porque la mayoría de nuestros pacientes van a consultar por encima de los 35 años, donde la inseminación intrauterina ofrece unos resultados muy pobres. La fertilización in vitro a los 35 años todavía nos ofrece una probabilidad real de embarazo, donde una paciente con una respuesta adecuada puede tener resultados cercanos al 40-45%. También la fertilización in vitro ha logrado demostrar que no hay ninguna diferencia en los resultados de una paciente que tiene endometriosis o que tiene otra enfermedad que requiere una fertilización in vitro, como una enfermedad de sus trompas. Lo que quiere decir que el impacto real que tiene la endometriosis sobre la calidad del huevo y sobre el resultado final del embarazo es pobre en la fertilización in vitro. ¿Cuándo llegamos a la fertilización in vitro? Es una pregunta difícil de contestar. El médico tratante que no tiene acceso a un tratamiento in vitro
o porque de una población lejana o distante, o una ciudad que no tiene este recurso, posiblemente va a ofrecer al paciente un tratamiento como una laparoscopia o una inseminación. Lo que es importante entender y conocer para el médico tratante y para el paciente es que estamos trabajando con unos resultados modestos y que el principio médico más claro es decirle la verdad a su paciente, decirle la voy a tratar con esto porque no tengo más herramientas o porque no tenemos más recursos. Pero existe un tratamiento mejor que la fertilización in vitro. Así que vamos a intentar esto y si no funciona, posiblemente vamos a requerir una fertilización in vitro en el futuro. Otros médicos van a decir, señora, la realidad es que el resultado es tan modesto y su tiempo disponible para conseguir un embarazo es limitado que vale la pena que haga el esfuerzo y busque un grupo que le ofrezca una fertilización in vitro con mejores resultados. Aparece otra condición muy común dentro de la endometriosis y es que en el ovario se acumula la enfermedad o la endometriosis y se forma una masa ovárica muy grande que se llama endometrioma, que es un tumor benigno, es muy común y aparece en muchos pacientes que consultan básicamente por un cuadro de dolor. Ese endometrioma es un tumor que inmediatamente nos clasifica la endometriosis como un estado avanzado y que nos obliga a un tratamiento médico para una enfermedad avanzada. Y en su caso, debería ser una fertilización in vitro. Se ha propuesto operar los endometriomas y al llevar a un paciente a cirugía para reducir un endometrioma, los médicos con la mejor voluntad y con la mejor energía tienen que resecar extensamente la cápsula del endometrioma para que la enfermedad no vuelva a aparecer en el corto plazo. Y eso se traduce en una disminución clarísima de la reserva ovárica. Lo que quiere decir que ese médico que está haciendo un procedimiento con la mejor voluntad está generando un impacto negativo sobre la capacidad de conseguir un embarazo de esa paciente en el futuro y está reduciendo su llamada reserva ovárica. La reserva ovárica son cuántos huevos tiene cada ovario y los cuales están rodeando a este tumor que se llama endometrioma y que en el momento de resecarlo nos vamos a llevar. Esos médicos que van a llevar al paciente a la cirugía o esos pacientes que están enfrentados a un endometrioma deben preguntarse y preguntarle a su médico si vale la pena realmente operarse ese endometrioma, si los síntomas son tan severos como para requerir una cirugía. Y el siguiente capítulo es, pues si vamos a operar un endometrioma, que es un tumor muy grande, vale la pena pensar en cuidar la fertilidad. Y lo que proponemos los médicos de fertilidad es que los pacientes enfrentados a un cuadro de dolor pélvico muy severo, con un tumor que se llama endometrioma, posiblemente se ven beneficiados de ser llevados a una fertilización in vitro, a aspirar los huevos de golpe, hacer embriones, si esa fuera la decisión, o guardar óvulos si la paciente no tiene una pareja todavía, y después sí llevar a un paciente a cirugía. Posiblemente ese paciente se va a beneficiar de tener la mejor cantidad de huevos en su mano y de tener una buena herramienta para corregir su tema de dolor. Ese paciente después es llevado a un tratamiento médico hormonal que le permite un mantenimiento en el largo plazo y nos permite aliviar el dolor y tener en la otra mano la capacidad de conseguir un embarazo. Hemos aprendido con el tiempo que los pacientes que son llevados a cirugía para reducir un endometrioma, y en muchos casos el endometrioma es una masa muy grande que aparece en la cirugía y el médico se ve obligado o enfrentado a drenarla y a corregirla, tienen menos buenos resultados en el in vitro. Lo que quiere decir que cuando uno opera a un paciente por endometriosis, pensando que está haciendo algo muy favorable para el paciente, al reducir la enfermedad, también está reduciendo su capacidad para conseguir un embarazo en el futuro. Siempre nos lleva a pensar que todos los cirujanos ginecológicos que nos enfrentamos a un paciente y a una patología con la endometriosis, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro radar que la capacidad reproductiva de la paciente depende del resultado de nuestra cirugía y que por ende nuestra cirugía debe ser muy bien planificada, muy bien discutida con el paciente y teniendo todas las consideraciones que ese paciente debe tener sobre su capacidad reproductiva y sobre su futuro. Esta gráfica nos ilustra un poquitico cómo sería el escenario final de los pacientes con cirugía. Y es básicamente un paciente joven, posiblemente entre los 20 y los 25 años, se podría beneficiar de la cirugía.
Pero seamos realistas, la mayoría de los pacientes entre los 20 y los 25, entre los 20 y los 30, no están pensando en fertilidad. Están consultando básicamente por un cuadro de dolor pélvico. Y ese paciente posiblemente se puede tratar con medicamentos, con hormonas, con dispositivos medicados, obteniendo un resultado parecido al de la cirugía y no sometiendo al paciente a una cirugía. Y los pacientes mayores, cuando ya tienen más de 35 años, claramente se ven beneficiados de ser llevados directamente a una fertilización in vitro y no requieren una cirugía previa, ni para hacer el diagnóstico, ni para mejorar las condiciones para la fertilización in vitro. Y posiblemente cuando la paciente ha cumplido su ciclo reproductivo, ya está en los 45 años y ya no desea tener más embarazos, es probable que vuelva a ser candidata de cirugía. Si es una paciente que ha tenido un cuadro clínico de dolor durante toda su vida, muy probablemente a los 45 años va a ser muy feliz de tener una cirugía, posiblemente más agresiva, donde van a sacar la matriz y los ovarios y le van a aliviar de manera definitiva su dolor pélvico, pero permitiendo que esa paciente haya cumplido su ciclo reproductivo. Esas serían unas conclusiones finales para dejar en la cabeza de todos. Los médicos de medicina de la reproducción estamos convencidos de que la fertilización in vitro es la intervención terapéutica más eficiente para la endometriosis y la infertilidad. Segundo, la edad es la variable más impactante en el resultado. Llevar a cirugía a una paciente que tiene 38 o 40 años no le está ofreciendo ningún beneficio. Los pacientes siempre deben recibir un tratamiento temprano. O sea, tenemos que interpretar a nuestra paciente desde su edad temprana y desde muy joven, tenerla en la mente cómo va a ser su manejo del dolor, su manejo de su vida sexual, su manejo de su vida reproductiva. Hoy en día no existe evidencia de que la cirugía ofrezca un beneficio para las pacientes con endometriosis en estados avanzados. Si el plan de la paciente es lograr un embarazo, si la paciente tiene un cuadro de dolor, no tenemos ninguna duda de que la cirugía severa, de la cirugía para la enfermedad severa o extensa es de gran beneficio. Los ginecólogos de fertilidad insistimos que recomendamos evitar la cirugía sobre los endometriomas. Posiblemente entre menos operemos los endometriomas, mejor vamos a cuidar la capacidad reproductiva de nuestros pacientes. Y los pacientes con endometriosis deben recibir atención desde su médico de atención primaria. Posiblemente es una responsabilidad de todas las especialidades. El pediatra, el médico del dolor, el médico de adolescentes, el ginecólogo general y el ginecólogo de fertilidad, para tener siempre en el radar esta enfermedad como una condición que limita la capacidad reproductiva de las mujeres, con un gran impacto en su vida y en su capacidad de lograr un embarazo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por su atención. Hemos tratado de recorrer rápidamente todos estos temas con una gran cantidad de información. Siempre son invitados a consultar cada vez que tengan una duda. Queremos ser parte de ese equipo que atiende con la mejor energía todos esos momentos de la vida difíciles de los pacientes y que posiblemente nos ofrecen conseguir un embarazo en un momento que lo queremos. Muchas gracias y los invito a consultar tempranamente.